Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Padre, en esta tarde te pido que me ayudes a compartir el mensaje que ya usted me dio. Prepara todos nuestros corazones para que estemos atentos a escucharte, Señor, humildes para aprender, Señor, de tu palabra y dispuestos, Señor, a poner en hecho, para ponerlo, Señor, por obra lo que usted nos enseña. Porque al igual como en cualquier otra cosa, Señor, si aprendemos algo y no lo practicamos, de nada sirve. Hoy oramos para que la palabra que usted nos va a compartir hoy, Señor, a través de mis labios rotos, Señor, enséñame a hacerlo bien, Señor, y úsame nada más como un canal, que lo claro sea la Escritura, Señor, y que la Escritura sea bálsamo y reto para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. El pueblo dice amén. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. El tema de esta tarde es el verdadero descanso. Usted sabe lo importante que es descansar bien. Es vital descansar bien. Yo no estoy hablando de las cantidades de horas, porque no soy quien, no soy médico, pero lo importante es descansar, dormir y levantarse de verdad que sustentó ese descanso. Usted puede dormir 10 horas y de nada le sirvió esas 10 horas de sueño, porque no sustentó, no mejoró, se levantó agobiada, se levantó más bien con ganas de seguir en la cama. Hoy vamos a hablar de descanso, pero de el único descanso real. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:1. Temamos. Es interesante que este capítulo arranca con un imperativo de esta manera. Teman. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes perezca y no lo alcance. Recuerden que la semana pasada hablamos del capítulo 3 y en el capítulo 3 el autor nos hace una analogía a cómo el pueblo de Dios, siendo los hijos de Dios, caminaron por el desierto y no le creyeron al Señor. Entren a su reposo y no les pase a alguno de ustedes el no poder alcanzarlo. Verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahorita hablamos de ese pasaje que está tan complejo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Aquí el autor está conectando dos conceptos: el reposo que buscaba Israel al entrar a tierra prometida y el reposo que tuvo Dios creador el séptimo día. Ahorita vamos a entender por qué es importante eso. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y algunos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyere su voz. Ven que es raro como la forma en la que están acomodadas las frases. Lo van notando un poquitito, cuesta unirlas. Ahorita les vamos a dar un hilo conductor a todo. Recuerden que estamos leyendo una palabra, una versión bíblica que está enfocada en que conozcamos las palabras originales. Entonces a veces tenemos que hacer un esfuerzo para coser esas ideas, porque los traductores están enfocados en que nosotros entendamos la palabra original. Si usted tiene una NBI ahí, va a ver de que está un poquito más fluido. Ahorita lo vemos. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras,
como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y desde ya le digo, hoy solo voy a darle dos ideas, solo dos cositas quiero conversar con ustedes. La primera está en el versículo 1 y tiene que ver con la primera palabra, temamos, temamos. Y la segunda está con el versículo 11, procuremos pues entrar. Como les decía ahora, la semana pasada quedamos en el momento en el que el autor nos está tratando de enseñar un ejemplo. Los buenos maestros enseñan con ejemplos. Y el ejemplo que él está tomando es el pueblo de Dios cruzando el desierto por 40 años. Vieron a Dios liberarlos. Vieron a Dios hacer algo poderoso. Vieron a Dios hacer algo que nadie más en la historia ha visto. Las 10 plagas, una columna de fuego, una nube que los cubría durante el día, alimentación de una manera sobrenatural, la ropa no se desgastaba, victoria sobre enemigos de maneras poderosas y misteriosas que solo Dios la permitió. Mientras Moisés levantaba las manos ganaban, mientras Moisés bajaba las manos perdían, y vencieron a esos pueblos traidores que trataron de atacarlos en la retaguardia. Vieron a Dios moverse de todas las formas. Una de las cosas que más me sorprende a mí, ese grupo, que algunos hablan que es de 2 a 4 millones de personas, es que acamparon a la par de la montaña de Dios y vieron la montaña rugir. Cuando usted lee esos pasajes, pareciera que esa montaña fuera un volcán. Fuego, truenos. Moisés sube, pasa 40 días ahí arriba hablando con el Señor. Y cuando regresa, Moisés viene brillando. Su cuerpo estaba brillando de la gloria a la que estuvo presente. El Señor da la ley. El pueblo ve un montón de cosas que usted y yo estaríamos satisfechos con una. Pero el pueblo no creyó. No creyó. Vean lo grande de lo que les estoy diciendo. Existen promesas de Dios que son suyas y mías, que son una realidad, pero que no se obtienen porque no hay fe. Y ojo a esto, aquí yo tengo que parar y detener, porque ese argumento lo usan los predicadores de la prosperidad. Y no falta el ignorante, atorrante, para que me entienda bien, seguidor de Satanás, que le ha dicho a una persona que no es sana porque no cree. Yo no estoy diciendo eso. Hay gente que se para en un púlpito y empieza a decir que la gente está enferma porque no cree que Dios le puede sanar. Qué personaje más sin sesos y despreciable, una persona que hable así y que de paso se llame pastor. Porque yo veo en la Biblia milagros donde la persona no hizo nada. Yo veo en la Biblia 4 chavalos que se llevaron a un amigo y terminó sano. Amén, hermanos. Yo veo en la Biblia un chavalo que está a la par de una piscina, todo chichoso porque no puede echarse cuando cae una piedrilla ahí, y el Señor pasa y lo sana y nunca pidió que le sanara. Amén, hermanos. Porque el Dios que tenemos es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa tontera de decirle a alguien, no hombre, que usted está viviendo eso porque usted no ha orado bien, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy hablando es de la forma en la que percibimos lo que Dios está dispuesto a hacer según su perfecta voluntad, porque ya lo decretó. Hermanos, hay gente que está enferma, hay hermanos que pasan dolor y dificultad, y hermanos, la vida es así. A mí me duele muchísimo. La vida es compleja y dura, y cada caso es un caso. Cada caso es un mundo, una vida. Y Dios es soberano en medio de todo eso que no podemos entender. Pero lo que el escritor de Hebreos nos está enseñando es que Dios les prometió a este pueblo entrar a un descanso,
a un lugar prometido y el pueblo no lo quiso creer. Eso es muy distinto a decirle a una persona: usted no es sana porque no ora bien, o porque no ha hecho tal A, B o C, porque no ha pactado, porque no ha dado los dólares, o porque no viene a tal iglesia, que he escuchado gente decir eso, ¿verdad? No. Acá lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo es que cuando Dios dice algo, Él lo dice en serio. Y si Dios ha hablado, no creer lo que Dios ha hablado es pecar. Si Dios ya dio una promesa, si Dios ya dio una palabra y no la creemos, como vimos la semana pasada, eso es pecar. Y además ahí está el pasaje de la semana pasada que Marco nos va a ayudar a ponerlo en pantalla, el de Hebreos 3. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Porque yo sé que hay personas hoy que no vinieron la semana pasada. Dios nos está advirtiendo que nosotros tenemos que creer. Dios quiere que usted crea y confíe en Él. Dios ama a las personas que esperan en Él, porque Él sabe, y usted debería ya saberlo a esta altura, que eso es lo único que salva a un pecador como nosotros: alguien que confía en lo que Dios dice. Más bien, entre ustedes anímense unos a los otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El verso 15 dice: no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión. No se llenen de callo, es lo que está diciendo. No hagan callo en su corazón, desconfiando de Dios, como hizo el pueblo de Dios, desconfiando de lo que Dios había dicho. Mandan los espías, y cuando vienen los espías dicen: eso no se puede lograr, las ciudades son muy grandes, ahí hay gigantes, todo es muy difícil. Lo mismo que hacemos nosotros cuando estamos delante de una dificultad: esto no se soluciona, esto no va a cambiar, esto no va a mejorar, esto está para el tigre, esto ya no funciona. Y es la forma en la que pensamos constantemente nosotros. Verso 16 del capítulo 3. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso los que salieron de Egipto? El escritor dice: no fueron los que vieron el poder de Dios. Así como Dios nos ha salvado a nosotros. A ellos los salvó de Faraón, a nosotros nos salvó de perdición. ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? No entraron, no lograron llegar al reposo. Entonces el Señor dijo: jamás entrarán en mi reposo. Verso 18. El 19 lo vuelve a apuntar como que si fuera un clavo que está metiendo el escritor, y este es el último martillazo. No pudieron entrar por causa de ¿qué, iglesia? De su incredulidad. Y esto es palabra para alguien hoy aquí en esta casa. Si no creemos, estamos ofendiendo a Dios. Si no confiamos, estamos despreciando lo que Dios ya ha dicho, lo que ha empezado a hacer y lo que hará. Entonces, en resumen, lo que está pasando es que el pueblo de Dios, ojo que no estoy hablando de la gente en el mundo, como hablamos los cristianos, que eso la gente en el mundo no lo entiende. Es que Él es del mundo, ¿cómo? Y sí, estamos en el mismo mundo. La gente que no es creyente, no le estoy dando este mensaje al que no es creyente, es al pueblo de Dios, que entendiendo las promesas de Dios, escuchando la voz de Dios a través de Moisés, viendo a Dios moverse de una manera espectacular, no creyeron que Dios podía hacer lo que Él había prometido. Creo que ahí le pongo en su bosquejo: el pueblo no creyó que Dios podría hacer lo que Él había prometido. Entonces el autor de Hebreos ve eso en la iglesia, ese mismo reto: un pueblo que no cree. Un pueblo que no cree es un pueblo que no sabe descansar. Una persona que no cree es una persona que no sabe descansar, no tiene reposo. Y esta es la primera idea de esta tarde noche. Existen cosas a las que debemos temer.
Y una de las cosas que hablamos en el capítulo 2 de Hebreos es que el Señor vino a darnos libertad. Y una de esas libertades que nos dio es miedo a la muerte, temor. Fue crucificado y fue superado en la cruz del Calvario de una manera poderosa. Pero de la misma manera en la que Dios nos libra de todo temor humano, la Escritura siempre nos recuerda que debemos ser temerosos de Él. Y hoy específicamente nos dice lo siguiente en el verso 1 del capítulo 4: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, estando la posibilidad de que podamos entrar donde Dios ha prometido que estemos, alguno de ustedes parezca no haber lo que, hermanos, alcanzado. La semana pasada hablamos de salvación y yo creo que siempre vamos a tener que estar hablando de este tema en todo Hebreos. Y me encanta porque este es el tema número 6 y todos son cristocéntricos. Y yo no tengo que preocuparme que el mensaje se repite en algunos puntos, porque si Dios quiere repetírnoslo es porque es necesario que nuestro espíritu lo reciba. Si no creemos, iglesia, no tendremos espacio con Él. Y hay que tenerle miedo a que la incredulidad entre en nuestro corazón. Hay que tener miedo que la incredulidad se apodere de la casa, de la pareja, de los hijos. Verso 2: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Qué es lo que dice? A ellos se les predicó. Hermanos, a ustedes les está predicando Arturo de Alajuelita. A ellos les predicó Moisés. Y no creyeron. Abro mi corazón, a veces yo estoy orando y con mi esposa y algo, ¿verdad? Algo me frustra. ¿Qué me va a hacer caso a mí la persona? ¿Qué le va a hacer caso a Carol? Una muchacha, un amigo. Seamos realistas. Si el pueblo no le hizo caso a Moisés, que hablaba cara a cara con Jehová. Moisés quería hablar con Dios y hablaba con Dios como que si tuviera un celular para hablar con él. Moisés le dice: Dios, yo quiero verlo. Y Dios le dijo: no me puede ver porque si me ve se muere. Pero hagamos una cosa, vea la amistad que tenía Moisés con Dios. Que Dios le dice: vea, hagamos una cosa, usted se va a meter en esa cueva ahí, en esa andija, y yo voy a pasar y usted me va a dar la espalda. ¿Usted se imagina a Dios, el amor que le tenía a Moisés? Y el pueblo no le creyó a Dios. Y el pueblo no le creyó a Moisés. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Aquí, yo creo que el escritor de esto es Pablo. Como les dije al inicio, no sabemos si fue Pablo. Hay un montón de gente hablando. Yo creo que es Pablo. O si no fue Pablo, fue un discípulo de él que le llevaba la copia, que era el secretario. Pero yo veo un montón de cosas aquí de Pablo a lo largo, y conforme lo vayamos estudiando se va a ir dando cuenta. Pero quien sea, el que sea que está escribiendo, es un maestro de la palabra, posiblemente un apóstol. Entonces alguien que estuvo con el maestro, alguien que fue enseñado por el maestro. Dice: yo les he predicado a ustedes, a ellos alguien les predicó, nada más y nada menos que Moisés, pero no les aprovechó el oír la palabra. Ojo a esto, y esta es mi oración cada martes y cada sábado: que lo que se diga tenga provecho, que lo que se diga alguien lo escuche y lo ponga en su corazón. No lo que yo pueda articular con oratoria, sino el abrir la palabra. Y que eso de poder, hay gente que no le es suficiente eso. Hay gente que ocupa jueguitos, hay gente que ocupa paseitos y ocupa brinquitos y lagrimitas y actividades para sentirse, porque la palabra de Dios no es suficiente. Como que si para mí no fuera suficiente hablar con mis hijos o hablar con mi esposa. Pero la oración del que escribe esto es que ustedes oigan el mensaje, en el caso hace 2000 años, oigan el evangelio y crean. Pero a ellos, ahora se devuelve 4000 años atrás,
cuando estaba Moisés, 3.500 años, 4.000 les sabrán, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada ¿de qué, iglesia? De fe en los que la oyeron. Al pueblo de Dios se le predicó, pero no dio fruto, porque lo que escucharon, y en el caso de ellos lo que vieron, no se acompañó de fe. La única forma en la que la palabra de Dios da fruto es cuando un hombre o una mujer la escucha, la lee y dice: esto es verdad, y yo voy a construir lo que soy en lo que Dios dice. Yo creo en esto. Yo no sé qué necesita usted, pero lo que sea que necesita, Dios lo tiene. Yo no sé cuándo Dios lo va a hacer, pero le aseguro que en el momento en el que Él lo va a hacer es bueno. Amén, hermanos. ¿O usted tiene un Dios que se equivoca? No, hombre. El pueblo escuchó y vio, pero no creyó. Todas las bendiciones, ve la frase que le pongo, todas las bendiciones y beneficios sobre nosotros son por gracia. Es por Dios, es porque Él es bueno. Pero se reciben por medio de la fe. Alguien tiene que creer. Alguien tiene que detenerse en el enredo familiar y decir: yo veo esto. Veo adulterio, veo infidelidad, veo muerte, veo división. Pero yo creo que Dios puede hacer algo nuevo. Y yo no estoy diciendo que todas las familias que sufren errores tienen que levantarse, porque eso no es la verdad. Porque alguna persona puede querer y el otro no, y ¿qué vamos a hacer? Amarrarlo. No se puede, sencillamente no se puede. Así como cuando oramos por sanidad, estamos orando en la forma en la que Santiago, el hermano de Jesús, nos enseña. Oren por sanidad. Yo sé que Dios puede hacerlo, pero también sé que Dios puede decir que no. Amén, hermanos. Pero mientras puedo, oro para que Dios lo haga. Alguien tiene que creer, porque todas las bendiciones y beneficios que son sobre nosotros son por gracia. Pero alguien tiene que agarrar esa promesa, convertirla en un cimiento, en un pedazo de concreto, varilla, bien mezclado, bien hecho, y construir sobre eso. Que esa sea su base para la forma en la que piensa. Que esa sea su base para la forma en la que vive su sexualidad, su economía, la forma en la que ama a su mujer, la forma en la que ama a sus hijos. Porque lo hicimos mal, claro, lo hicimos mal. Entonces Dios da la oportunidad de empezar de nuevo, como cantamos ahora. Pero si usted construye con lo que ya tiene, no lo va a lograr. Entonces el escritor de Hebreos vuelve a ver al pueblo y dice: está pasando lo mismo que pasó con Israel en el desierto. Ellos dicen ser pueblo de Dios, pero no creen que Dios puede llevarlos a tierra prometida. Es tiempo de confiar, es tiempo de creer. Este pasaje nos advierte, hermanos, vea, no les aprovechó oír la palabra. O sea, alguien puede estar oyendo la escritura, alguien puede leer libros, alguien puede conocer de teología y no le va a servir de nada, va a ser sin provecho si no le suma a eso fe. Como le he dicho hoy ya varias veces, alguien tiene que decir: yo creo. Verso 3. Pero los que hemos creído, ya este es un grupo diferente. O sea, el pueblo de Dios es la multitud que dice ser de Dios, pero hay un grupo pequeño dentro de la multitud que dice ser de Dios, que dice yo creo. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo lo siguiente: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Qué pasaje, qué pasaje. Vuelve a usar el ejemplo de entrar a tierra prometida como una analogía de llegar a donde Dios quiere que nosotros estemos. Y como hemos venido hablando a lo largo de este estudio, tenemos que entender que desde la óptica de Dios somos escogidos para Él. Desde la perspectiva de Dios somos regenerados por Él.
hechos nuevos. Desde la perspectiva de Dios somos salvos ya. Y estamos sentados en gloria, pero hoy estamos sentados en Alajuelita. Entonces, claro que estamos sentados en gloria desde la perspectiva de Dios, que carece de tiempo y de espacio, porque Él está en todo. Amén, hermanos. Dios no está esperando a ver qué pasa mañana. Algunos de ustedes, su fe es así. Es que vamos a ver qué hace Dios mañana. No, es que mañana no hay mañana para Dios. Él está hace 5,000 años y está en 34,000 billones de años adelante. En gloria, Él está ahí. Él no tiene la limitante del tiempo que usted y yo tenemos. Que hoy, digamos, en la noche, no sé, vamos a ir a comer algo a la casa. Hoy, por cierto, el equipo de la iglesia sale a jugar. Tienen un partido contra otra iglesia. Ojalá les ganen, porque si no, tienen que ganarles y ganarles fuerte. Mañana hay partidos. No sabemos qué va a pasar mañana en los partidos. Del final de la Euro y final de la América. No sabemos qué va a pasar, pero Dios sí ya sabe. Está en todo, absolutamente en todo. Desde la perspectiva de Dios, somos salvos, pero desde nuestra perspectiva estamos caminando hacia Él. Entonces debemos vivir en Él, y nos toca a nosotros cada día tomar la decisión de depender de Él. El pueblo de Dios no quiso depender de Él, quiso depender de sus fuerzas, de lo que veían, como Lot. Lot vio que era buena esa tierra, escogió esa tierra. A Abraham no le importó a donde fuera, porque Abraham sabía que donde él vaya, iba con el Señor. Y si yo estoy con el Señor, pase lo que pase, las cosas van a estar bien. Usted me da un fuerte amén, hermano. Es lo único que necesitamos. Pero aquí vemos al pueblo de Dios decidiendo con su mirada, decidiendo con lo que tiene, y entonces decide en contra de Dios, hermanos, porque caminar en fe es incómodo. Caminar en fe es dar tumbos. Caminar en fe es movernos y no saber qué es lo que va a pasar mañana. Caminar en fe es confiar. Entonces vean la analogía que hace. Va a unir el tema de entrar en el descanso de tierra prometida con el descanso que tomó Dios en el día séptimo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y tengo que recordarle lo siguiente: Dios no descansó porque Él estaba cansado y todo sudado y ya sin camisa, porque las estrellas pesaban mucho, y terminó ya pidiendo agua porque ya no aguantaba. Entonces dijo: voy a descansar un día. No, Dios descansó porque completó la obra. En 6 días completó todo lo que había que hacer. Y como una persona cuando hace algo se siente orgulloso de lo que hizo, el séptimo día descansó. No porque Él estuviera agotado, sino porque ya la obra estaba completa, ya no había nada más que hacer. Él le dio permiso a los árboles a que crecieran, le dio permiso a que dieran semillas, le dio permiso a los animales para que crecieran y fructificaran, le dio trabajo al hombre para que cuidara de esto como un mayordomo. Puso en el hombre la necesidad de sojuzgar y ser amo de todo lo que estaba en la tierra. Dejó capataces, por decirlo así, dejó el jefe, dejó acomodado todo, dijo: ya la obra está hecha. Y entonces el séptimo día descansó. El séptimo día reposó. Así como Dios acabó el trabajo de la creación, en su plan perfecto, junto al trabajo de la creación venía otro trabajo, que era el trabajo de la redención. Porque Dios, en su omnisciencia, sabía que el hombre iba a rebelarse. Y por eso Apocalipsis nos dice que desde antes de la fundación del mundo el Cordero fue sacrificado. Eso no fue un plan B, no fue que Dios se despistó. Y entonces, después que el Señor acaba la tarea preciosa de crear todo lo que existe, de la mano empieza una tarea hermosa de salvar para sí mismo, redimir. Así como Dios completó la obra creadora y en el séptimo día descansó, la obra redentora se acabó en la cruz. Ya no hay nada que hacer para sumarle a la redención. No hay nada que hacer. Nadie tiene que hacer nada. Todo el que diga que hay que
darle horas de servicio comunal, todo el que diga que hay que darle horas acá, todo el que diga que hay que dar dinero, todo eso es mentira. Que eso pueden ser cosas buenas para ayudar a algún ministerio, lo que fuera, eso es otro tema. Pero no se le puede sumar, porque así como Dios acabó la obra creadora en 6 días y en el séptimo descansó, hace 2000 años Jesucristo acabó la obra redentora y ya no hay nada que sumarle. Y otra vez aquí dice, verso 5, no entrarán en mi reposo. Y nos vemos de nuevo en lo mismo, dice el autor. Ahora ya no es el reposo del sábado. Jesús fue clarísimo que el sábado era Él. Ahora no es el reposo de tierra prometida. Nada que ver. Jesús no está ofreciendo propiedades y lotes en tierra prometida. Jesús no está ofreciendo lotes en Tierra Santa, allá en Israel, en Palestina. Nada que ver. Entonces no es el reposo de Dios del sábado, no es el reposo de Dios de un territorio esperado, sino que es el reposo que solo Dios da a una persona que está en Cristo. Por eso este mensaje se llama el verdadero descanso. Solo encontramos reposo por medio de la fe. El pueblo no entró, no descansó porque no creyó. Cuidado nosotros, camino hacia la gloria, olvidamos que el reposo es Él. Vea el otro ejemplo que da, verso 7. Otra vez determina un día. ¿Cuál día? Hoy. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeren hoy su voz. Entonces vean, nos habló en la primera página de profetas, en la segunda página de ángeles, en la tercera página de Moisés, nos habló de Josué, nos habló del pueblo en el desierto, nos habló ahora de David, pero no creyeron. Verso 8, vuelve a repetir a Josué. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Eso dice la Reina Valera. Se lo leo en la NBI para que lo entienda mejor. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, ojo, yo espero que usted me esté siguiendo. Él sigue utilizando la idea de entrar a tierra prometida con Moisés. Con Moisés no se podía entrar porque Moisés era la ley. Entonces, cuando entran con Josué, si entrara a esa tierra, esa fuera la promesa, vea lo que dice el autor. Si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, conquistar la tierra prometida, Dios no habría hablado posteriormente de ¿qué? De otro día. O sea, el escritor Pablo, quien sea que escribió esto, está diciendo, Moisés no lo pudo, David no lo pudo, los ángeles no lo pudieron, los profetas no lo pudieron, y ni siquiera Josué, que metió a ese pueblo, que ya era un pueblo nuevo, lo metió a tierra prometida, no llegaron. Es más, cuando Josué muere, todavía no han conquistado la tierra. Es más, Josué muere y pierden la tierra. Constantemente viene Madián, vienen otros pueblos que les roban territorio, les roban las cosas, como si nada, perdieron la tierra por un montón de años, por siglos. Enemigos entraban, lastimaban, mataban, se robaban, no se cumple. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor? Este cumplimiento no es el poner los pies en Canaán. Ya sabemos que Moisés no pudo meterlos, pero imaginemos que Josué sí lo hizo. Entendamos que Josué sí lo hizo, pero la Biblia nos sigue hablando de que falta, de que hay un día todavía posterior. Yo quiero que usted sepa esto. La promesa de Dios es completa, es completa. Ve el verso 9. Por tanto, queda un reposo. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. El escritor está diciendo, todavía falta un descanso. No tiene que ver con el sábado, no tiene que ver con un lote, un terreno, tiene que ver con una persona que es el único que da el descanso. Verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo
este reposo tiene dueño, también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Primera idea, existen cosas a las que debemos temer. Segunda idea, existe un reposo en el que usted tiene que entrar. Usted tiene que decidir ingreso a él. Verso 10, porque el que ha entrado, esto hay que decidirlo. Volvemos al tema de la salvación. Sí, Dios escoge, claro, no hay duda. Pero claro que alguien levanta la mano y dice, sálvame. Si no fuera así, todos se salvarían. Y eso no aparece en la escritura. Ancha es la calle a la perdición, angosta es la calle a la gloria. La puerta para entrar a la condenación es grandísima. La puerta para entrar a la gloria del Señor es súper angosta. Pocos entran, por poquito, y no se entra. Claro que Dios salva, pero claro que yo levanto la mano y digo, Señor, yo soy suyo, mi casa es suya. Yo decido creer, yo decido confiar. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado. O sea, el que ha entrado en el descanso de Dios, ahora descansa de la necesidad de cumplir. Ya no es para ver, yo tengo que orar, tengo que hacer A, B, C, D, y necesito no hacer A, B o C y D. Ya no es de lo que yo hago. Y vuelvo y repito lo que hablamos la semana pasada, porque todos los pastores que predicamos la gracia sufrimos esto, que es que cuando hablamos de gracia alguien puede espabilarse en ese momento y decir, el pastor está dando permiso para que pequemos. No, porque el que entiende lo que Jesús hizo en la cruz se rinde en derrota, en asombro, en agradecimiento ante lo que Dios ha hecho, y responde de acuerdo a lo que el Señor hizo. Primera idea, existen cosas a las que debemos temer. ¿Cuál? Que la fe se pierda. Segundo, existe un reposo al que debemos entrar. ¿Dios me sostiene? Claro que sí. Dios es bueno para salvar, amén. Dios es bueno para sostener, amén. Pero en medio de esa tensión, hombres y mujeres deciden todos los días seguirlo. Le pongo esta frase: podemos entrar en el reposo del trabajo completo de Jesucristo. Es el descanso en el trabajo terminado del Hijo de Dios en la cruz. El pueblo de Israel no encontró reposo ni siquiera llegando a tierra prometida, porque ese no era el reposo. El reposo era tener una relación con Dios. Pero el pueblo de Dios escogió los Baales, escogió levantar figuras a Diana, a Astarte después, Diana en el caso de los griegos, y un montón de dioses cananeos cuando se estaban ingresando a tierra prometida. El reposo no era ver cómo se cumplía un día, el reposo era cómo se dependía de alguien. Y en el tiempo en el que estamos nosotros ya no tiene una fotografía como fue el día sábado. La foto del descanso del día sábado era que yo no hacía nada y dependía tranquilamente de Dios. Ya eso no hay que hacerlo, porque ahora dependemos de Jesús. Y Jesús, de una manera casi que, llamémoslo así, un poco confrontativo, fue complejo. De los 10 mandamientos, el único que no se refrenda en el nuevo pacto es el día de reposo. Jesús con culpa lo rompe varias veces para que el pueblo entienda que esto no es de religiosidades, de cosas por cumplir, sino que esto es de una relación con alguien que anteriormente tuvo una foto. Esa foto era el día de reposo. Anteriormente a eso era salir de Egipto, en la imagen de Moisés, un libertador, en la imagen de una tierra que iba a ser de descanso, donde fluye leche y miel, pero no lograron llegar bien, porque cuando llegaron se juntaron con ellos, amaron a los dioses paganos y se perdieron. Y después de Josué vemos la infinidad de derrotas de todos y cada uno de los diferentes jueces,
y volvían a hacer lo malo, y volvían a hacer lo malo, y volvían a hacer lo malo. Fallaban constantemente, volvían a hacer lo malo y caían. Por tanto, dice el versículo 9, aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Verso 10, porque el que ha entrado en este reposo también ha reposado de sus obras. Y vea cómo termina con el ejemplo, como Dios de las suyas. Dios terminó el día 6 con toda la creación. ¿Cómo lo terminó? Haciendo la humanidad. Ya no había que hacer más. Él dijo, está perfecto así, está bueno. Entonces el séptimo día reposó. No porque se cansó, reposó porque ya no había nada más que hacer. El escritor de Hebreos ahora nos dice, así como Dios descansó porque ya no había nada más que hacer, entren a este reposo y descansen porque ya no hay más que hacer. Jesús en la cruz gritó, consumado es. Algunos lo traducen, hecho está, se ha cumplido. No hay nada que usted pueda hacer, o el predicador más asombroso de la historia, para sumarle una micra de importancia a lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Él ya hizo lo necesario. Así como el Señor reposó después del sexto día porque ya no había nada que hacer, el que está en Cristo puede reposar y estar tranquilo porque ya no hay nada que hacer, porque el Señor cumplió absolutamente todo. Me refiero con respecto a la salvación. Obviamente todos tenemos que crecer en un montón de áreas, pero no hay nada que hacer para poder llegar a Dios. Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la vida. Dos cosas hoy, sencillitas. Existen cosas a las que debemos temer. Verso 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Hermanos, qué fracaso vivir como un cristiano para al final perderse. Qué fracaso. Voy a decir una sandez, y mejor se va a vivir la vida pecado. ¿Para qué se va? Si se va a perder, ¿para qué va a vivir hipócritamente? El escritor dice, temamos. Eso no es un miedo a que yo mañana pierda mi salvación, no. Es una advertencia a que yo esté atento y usted atenta a estar en Él y depender de Él y confiar y creer en la promesa. Porque repito, yo tengo que estar repitiendo esto constantemente, porque desde la perspectiva de Dios estamos salvos. Desde nuestra perspectiva, mañana y hoy en la noche vamos a enfrentar dificultad y problema y escasez y enfermedad y broncas y conflictos. Entonces hay que confiar, hay que creer, hay que afirmarse, hay que anclarse en algo firme. Familia, debemos temer que la fe empiece a apagarse. Jesús dice que la fe es una semillita. Entonces imaginemos que crece, se convierte en un árbol y entonces algo la puede empezar a matar. Mi mamá tenía unos árboles de mandarina que daban un montón de frutos, pero una de estas enredaderas que crecen en los árboles, que lo va matando, matapalo exactamente, se comió uno de los árboles, se lo llevó. Y así como la fe de nosotros crece como un árbol, o algunos tendrán una fe chiquitita porque apenas están conociendo al Señor, otros tendrán una fe mayor porque tienen muchos años de caminar con el Señor y han visto a Dios moverse. Hay que evitar que la fe se enferme, que la fe se apague. Hay que evitar todo aquello que nos llega a desconfiar de Dios, todo aquello que no nos lleva a esperar en Él. Esa es la primera idea de hoy. Y la segunda, y esta es súper personal, debemos vivir en el reposo que Jesús da. 11. Procuremos pues entrar en este es un lugar en el que se vive. ¿Dónde vive usted? En queja, en chisme, en negatividad, en algo que Dios no ha hecho. La dirección suya es ahí. Usted vive en un lugar de queja por un fracaso viejo.
Usted vive en un lugar de queja porque no ve que Dios hace algo que usted espera. ¿Dónde es que vive usted? Procuremos entrar en aquel descanso, en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Dónde vive usted? En el no podemos, en el nada se puede, en el esto se murió, en cada vez va peor, en el chisme, en la queja. ¿Dónde habita usted? Porque hermanos, yo sé que dentro de la familia de Dios hay hijos que se van y se van a vivir afuera, la vida alejado de Dios. Pero también sé que hay hijos que están en casa, todos enchompipados, todos chivas, enojados, como el hermano mayor de la historia del hijo pródigo. Sí, uno se fue a pecar en desobediencia, pero otro se quedó en casa y no conocía al Señor, no conocía a su papá. Un corazón apagado, un corazón sin fuego. Personas que viven con el Señor, igual que el pueblo de Dios, diciendo que eran el pueblo de Dios, vieron a Dios moverse, saben que Jehová es el verdadero Dios, saben que Él es poderoso para hacer cosas imposibles, ven a Dios moverse de una manera increíble, pero no lo quieren, no les importa. Están ahí cerca, bajo la nube, se calientan bajo el fuego, contentos bajo el maná, comen de vez en cuando lo que Dios provee. Ahí de vez en cuando se hacen un gallito de la palabra de Dios, pero no saben depender de Dios. Procuren pues entrar en el reposo. Personas que pueden conocer al Señor, personas que pueden vivir en su casa, pero que no tienen descanso. Si usted vive en ansiedad, si usted vive en miedo, si usted está agobiada, agobiado, si usted está como loco, para que lo hagamos en tico, eso que es cuando uno está como loco es que no sabe qué hacer. Se vale estar así en todos esos. Yo veo profetas deprimidos, yo veo profetas agobiados, yo veo hijos de Dios en derrota, yo veo, imagínense el caso, a mí me encanta Pedro. Pedro vio a Jesús en gloria. O sea, Pedro vio a Jesús transfigurarse. Y unos meses después, unas semanas después, lo niega 3 veces. Esa es la realidad nuestra. Esa es la tensión en la que vivimos. Pero hay que decidir entrar a ese reposo. Hay que decidir vivir dependiendo del descanso único que da papá. Yo le pongo en su bosquejo ahí 7 pasajes para esta semana. Es uno para cada día. Es uno para cada día. Y ahora que Santiaguito estuvo enfermo, mi cuñada, que es médico, le recetó una medicina. Entonces salimos a comprar esa medicina. Entonces esa medicina ayuda a que Santi se le baje la calentura que tuvo y que un día nos asustó mucho. Estos pasajes son bálsamo, es alimento, es nutrición espiritual para que sean suyos esta semana. Porque usted tiene que aprender a fortalecer su fe. Usted puede tener 60 años, pero si yo le tomo una foto con una cámara espiritual, si la tuviéramos, lo podemos ver que es una bebé, un bebecito, porque no ha crecido, no sabe confiar, no sabe creer, no sabe que Dios cumple lo que promete. Al igual que el pueblo de Dios, que murió en el desierto por no creer. ¿Sabe qué fracaso? ¿Usted sabe qué fracaso? Que de toda la generación que salió de Egipto, solo 2 hombres entraron. Porque no confiaron. Para que usted aprenda que lo que Dios espera de nosotros es que creamos. Yo sé que la cosa es dura, es difícil. Y tal vez alguien está pensando, usted no sabe dónde estoy yo. Posiblemente ciertísimo. Pero eso es indiferente. Es indiferente. Esta verdad es para todos nosotros. Es necesario creer, como dice una canción por ahí, mi trabajo es creer. Mi trabajo es confiar.
Y esto dice Cristo para alguien hoy: la paz les dejo. Jesús es tan lindo que dice, no es una paz ahí que usted busca con los premios Nobel, o que usted busca en meditación en una cueva, como Kung Fu Panda, tratando de encontrar la meditación especial que le da a usted la forma en la que controla las situaciones. No, esta es mi paz, dice Jesús. Mi paz les doy. Yo quiero todo lo que Jesús tiene. ¿Cuántos dicen amén? Y entre eso su paz. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Alguien necesita tener fuerzas hoy. Mi hermano, mi hermana, no se angustie, no se acobarde. El Señor le ofrece su paz. Ese es para mañana. Para el lunes, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya, ¿en qué, iglesia? Paz. Dios no miente. Yo sí, yo me equivoco. Y usted también. Yo me acuerdo cuando los chiquillos a veces estaban chiquititos y yo les ofrecía algo y no lo podía lograr por el trabajo. O peor, no lo podía lograr porque no tenía la plata. No lo logré. No lo pude hacer. Y quedaba mal. Yo fallo porque no tengo los recursos, pero Dios todo lo tiene en su mano. Les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo ustedes tendrán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Para el martes, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con ruego, oración, presenten sus peticiones a Dios y denles gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Para el miércoles, el Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo. ¿Con qué, hermanos? Con la paz. Para el jueves, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Para el viernes, estos son los pasajes que primero le enseñamos a los niños. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Cuántos dicen amén a ese pequeño precioso poema? Salmo 4:8. Y para de hoy en 8, el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te mire con agrado, el Señor extienda su amor, el Señor te muestre su favor y el Señor te conceda la paz. Pónganse en pie, hermanos. Levante sus manos ahí conmigo. Hermano, el Señor te bendiga. Hermano, el Señor te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y que el Señor te conceda la paz. Padre, yo te doy gracias por esta preciosa familia. Hoy oramos, Señor, para que seamos activos en la confianza en ti. Hoy oramos para que nosotros seamos temerosos de que la fe se apague en nosotros, de que la fe se apague en nuestros hijos, de que la fe se apague en esta casa. No permitas, Señor, que la planta preciosa que usted está creciendo en nosotros, de fe y de confianza, Señor, se enferme. Nosotros estamos seguros en una salvación, Padre, que es un hecho. Y estamos confiados que veremos tu gloria. Pero también sabemos que en el entretanto, entre lleguemos allá, Señor, podemos vivir confiados o vivir en un calvario. Podemos vivir según tus planes o vivir en desobediencia, Señor. Y muchos verán cómo sus vidas serán pasadas por fuego y verán que el fruto será polvo y ceniza, porque no confiaron, porque no creyeron. Hoy oramos seguros que estamos en tu mano y de ahí nada nos saca. Pero también sabemos que hoy nosotros con decisiones tontas podemos destruir nuestras vidas y nuestras familias. Perdonen la palabra, hermanos, perdona nuestra estupidez, Dios.
perdona nuestra insensatez. Cuando creemos que nuestro camino es el mejor, y por sentir, por experimentar, por tener, Dios, complicamos, Señor, tu plan. Hoy confiamos en un Dios que es tan poderoso, que a los que ama todo opera para bien. Y sabemos, Señor, que usted de cenizas hace gloria. Pero Padre bueno, hoy oramos para que nos dé la entereza de hombres y a las mujeres que están acá, para ser la mujer que usted espera que seamos, y que podamos vivir temerosos a ti y temerosos a que nos desviemos de ti, Padre. Pero hoy también decidimos entrar en el reposo que solo usted da. Decidimos vivir en Jesús. Entramos en el único que es todo poder y que es suficiente para sanar y para salvar. No queremos ser el hijo mayor que está en la casa y que no sabe que lo de la casa es suyo. No queremos ser el hijo mayor enojado con el menor porque ve al otro disfrutar el pecado. Queremos ser hijos que dependen de un Dios vivo, lleno de gracia, que ama y que nos hace nuevos. Queremos entrar en el reposo. Si hay alguien acá que necesita paz de Dios en alguna área de su vida, levante su mano ahí. Padre, hoy oramos para que la paz suya, que sobrepasa todo entendimiento, caiga sobre nosotros y sobre esta casa como un manto hoy, y nos cubra, Señor. Que hoy espiritualmente, cuando salimos por ese portón, nosotros vayamos recubiertos de una paz, una tranquilidad que solo usted da, una seguridad que da vivir en el reposo, en el único reposo que no es un día, que no es un lugar, que no es una nación, que no es una práctica, que es el Hijo. Y hoy confiamos y creemos que al igual que el Padre que descansó en el séptimo día porque ya todo estaba completo, hoy nosotros podemos reposar en un Hijo glorioso que lo conquistó todo para nosotros. Y te damos gracias, gracias por una redención que no merecemos. Gracias por salvarnos, Señor. Hoy confiamos porque usted es suficiente para mí. Usted es suficiente para mí hoy. No necesito nada más, Señor. Y oro por mis hermanos y mis hermanas. Padre, vuelvo a leer número 6. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor muestre su favor y te conceda la paz. Padre, envío a este pueblo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confiado que usted es nuestro reposo. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Abraza el que tiene ahí a su lado. Dele un buen abrazo, un apretón de manos. Que Dios le bendiga mucho. Nos vemos el martes y de hoy en 8. Bendiciones.